¿Cómo va, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a empezar con la clase. Ahora toco un tema distinto a lo que hemos estado viendo en las semanas pasadas. Vamos a ver ahora el tema de la filosofía medieval, ¿de acuerdo? Ahora, que tiene mucho que ver con una religión refamosa por todos, profesor, el cristianismo, ¿no? Mira, para ir a los filósofos medievales, es importante hablar justamente de esa religión, cómo fue apareciendo, cómo logró dominar Roma, cómo vino a representar una suerte de renovación de ya la por entonces decadente cultura y sociedad esclavista antigua, ¿ya? Miren, creo que es obvio, todo el mundo sabe, chicos, que el cristianismo para nada es una filosofía, ¿no? El cristianismo es una religión. Y por ahí hemos escuchado, hemos sabido cómo se habla mucho del Señor Jesús de Nazaret, ¿no? Es bien conocido por todos. Miren, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a poner primero este mapa, que nos puede ayudar muchísimo, para ubicarlo pues de manera geográfica, contextualmente, a la religión cristiana. Este es el mapa de Europa. Una vez me acuerdo que hicimos esto. Sí, yo me acuerdo que una vez hicimos esto. ¿Sí? Ahora, bien, entonces acá tenemos a Europa, este es el África, profesor, ahí está, ¿no? Por acá, este es el Mar Rojo, ya está, miren. ¿Dónde surge el cristianismo, profesor? Es más o menos en esta región, aquí, lo que hoy se llama Palestina, religión, por cierto, de muchos conflictos. Acá se asienta, profe, el pueblo hebreo. ¿Está bien? Ellos tuvieron una época de esplendor, muy antiquísima. ¿Cuándo será, profe? Pero se remonta, y está en la Biblia, la época del rey David, de los reyes. ¿Te acuerdas el que se enfrentó a Goliat? Ese mismo. Él fue un rey muy poderoso que hizo pues que el pueblo hebreo se constituyese en un estado más o menos con cierta hegemonía en la zona. Antes de David, los hebreos eran esclavos. Luego de David vienen otros reyes, Salomón por ejemplo y unos más, pero después de ellos ya de nuevo el pueblo hebreo va a sufrir un estado de esclavitud, de decadencia. Entonces este pueblo es muy peculiar porque muchos estados poderosos, egipcios por ejemplo, mesopotámicos, persas, fenicios, van a invadirlos y sojuzgarlos. Y tú sabes que cuando un pueblo está esclavizado, ¿qué va a buscar? Pues su liberación, ¿o no? Entonces ellos, los hebreos, durante muchos siglos, estaban esperando una suerte de libertador, de hijo o descendiente de David, para que instaure el reino del pueblo hebreo y garantice una suerte de independencia. Pasaban los siglos y tal libertador pues no llegaba. Todo estaba así hasta que, profesor, en Grecia se va dando también la filosofía. Esta es Grecia. Al norte de Grecia, profesor, está Macedonia, la patria de Aristóteles, la patria de su alumno Alejandro Magno. ¿Qué hace Alejandro? Eso te conté, yo me acuerdo la semana pasada. ¿Qué hace Alejandro? Invade Grecia, lleva sus invasiones a Oriente, entra por acá, invade toda esta región, profesor, y con esta invasión comienza un proceso de helenización de la parte oriental. Es decir, la parte oriental va conociendo poco a poco el pensamiento griego. Aparece una mezcla o sincretismo cultural. Entonces los hebreos comienzan a helenizarse, a conocer la filosofía griega. Y como ellos estaban buscando un libertador o un estado de liberación, a partir de esta mezcla cultural, dentro de este pueblo van a surgir, van a aparecer, profesor, diversas congregaciones que van a hablar, profesor, van a hablar ya no tanto de una liberación aquí, en la tierra, sino van a hablar de una liberación en un lugar fantástico que se llama el reino de los cielos. Lugar que nos va a llevar al encuentro con Dios.
Para semejante tesis aparece la historia bien famosa por todos de Jesús de Nazaret. Entonces, eso significa lo primero, que los cristianos reciben influencia de la filosofía griega debido a las invasiones alejandrinas. Segundo, el cristianismo es la expresión de un pueblo sometido, pero que va a buscar la liberación en otra realidad, en el reino de los cielos. Y otra cosa importantísima, el Imperio Romano no era un estado cultural, era un estado militar. El 80% de la población romana era esclava, y no solamente hebrea, habían esclavos en muchas partes de Europa, que también buscaban su liberación y no la encontraban. O sea, la situación de la época, siglo I, siglo II, en nuestra era recontra propicia para que el discurso de libertad en el reino de los cielos se difunda. Entonces, estos señores, estos ahora sí llamados cristianos, van a empezar ¿a qué, profe? Van a empezar a difundir su mensaje de salvación por toda la Europa y el mundo conocido, profe. Comienzan a hablar acerca de la liberación. Comienzan a hablar y se van y viajan y viajan y viajan. Sobre todo, ¿en qué población, profesor? La población esclavizada, ¿no? Pero después de los esclavos siguen los soldados. Entonces los soldados comienzan también a asumir ese pensamiento de salvación, esa fe en la salvación. Y tú sabes que cuando un grupo tiene armas, tiene poder. Entonces como que el asunto de la difusión del cristianismo se hacía imparable. Por esa razón, profesor, aparece un rey que seguro has escuchado de él, un señor bien conocido llamado Constantino. ¿Qué hizo este hombre, profe? Constantino fue un emperador romano. Él logró el poder en toda Roma gracias a que sus soldados eran cristianos. Tú eres rey, tu gente te hizo rey y tu gente es cristiana. ¿Vas a perseguir cristianos? Hay que estar, ¿no? Entonces, al contrario, creo, profe, lo más correcto es que me vuelva un protector de los cristianos, evidentemente. Y eso es lo que hizo Constantino. Y por eso que Constantino, profesor, en el 313 publica el Edicto de Milán. ¿Y qué es eso, profe? El Edicto de Milán es la norma en la cual Constantino da permiso a que la gente cree en lo que le venga la gana y de pasadita apoya el cristianismo para que se difunda. Y con eso el cristianismo comienza a tener más poder. Ya era imparable, pues. Ya la jerarquía alta de Roma comienza a hacerse cristiana, poco a poco. El cristianismo pasa a ser de una religión de esclavos a una religión de emperadores, de nobles. Y todo estaba así hasta que al final, profesor, vino un señor llamado Teodosio. Teodosio, el mismo que divide a Roma en Oriente y Occidente, en el año 380, profesor, en el siglo IV, promulga al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Y a la vez que plantea tal decisión, Teodosio declara prohibida la antigua, y que hemos hablado muchas veces en clases, maestros, religión greco-latina, greco-romana, la religión de Zeus, de Apolo. ¿Te acuerdas que hemos hablado de eso o no? Esa religión fue barrida por el cristianismo, prácticamente extinguida, negada, destruida. Entonces todo lo que olía griego, la filosofía, tenía que ser sacada del juego. Tuvo que venir un grupo de señores llamados los padres de la iglesia para decir, tranquilo, hay cosas de la antigüedad griega que nos pueden servir. Y esa fusión es la primera etapa de la filosofía medieval que se llama la patrística. De tal manera, muchachos, de tal manera que cuando el cristianismo logra el poder en Roma, aparece una serie de intelectuales llamados los padres de la iglesia que van a buscar fundir, si cabe la palabra, el pensamiento griego con la religión cristiana, en su variante católica, claro está. El cristianismo, entonces, creo que recalco, no es tanto una filosofía, sino una religión, pero tiene influencias recibidas de corrientes filosóficas venidas de las invasiones alejandrinas, como ¿cuál, profe? Primero, el neoplatonismo.
es una suerte de Platón actualizado, ¿o no? Creo que suena, ¿no? Para Platón, como lo sabes, hay dos realidades. Este mundo sensible y el mundo de las ideas. Los neoplatónicos conforman un movimiento fundado por un egipcio llamado Amonio Sacas, pero el principal representante es Plotino. Según los neoplatónicos, sobre estas dos realidades, este mundo sensible, la naturaleza y el famoso mundo de las ideas que propuso Platón, existe aún una realidad superior que no se alcanza ni con los sentidos ni con la razón. Es Dios mismo, el uno, el bien supremo, alcanzado de modo irracional a través del éxtasis que nos da plena felicidad, algo que no lo puedes explicar con palabras, algo que te invita a despreciar el cuerpo, a considerar el cuerpo como inferior. Entonces una persona que está, digamos, en actualidad, ¿no? Está rezando, tan imbuido, tan en comunión con Dios, tan en unidad con Dios, como que por un momento se olvida de su cuerpo, se olvida que está al costado de un escritorio, se olvida que está en su casa y comienza a identificarse como un ser espiritual, una suerte de entrañamiento, de unidad con Dios. Entonces, eso lo planteaban los neoplatónicos. Los neoplatónicos no eran cristianos, pero que influencian, claro que sí, por supuesto. Y evidentemente el alma es inmortal para el neoplatónico. Y otra escuela que va a influenciar en el cristianismo muchísimo es el estoicismo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado cosas como, bueno, así lo quiso Dios, ¿no? Un montón de veces. Gracias, Dios mío, por los panes que nos dan. Gracias a Dios que tengo esto de acá. Ya. Eso es estoicismo, eso es creer en el destino, creer en la providencia. Le hemos hablado, claro, con la diferencia en que el estoicismo nos habla de un Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de acá? Los estoicos eran panteístas, los cristianos no. Para los cristianos Dios está más allá. Bueno, por influencias neoplatónicas, ¿no? Pero que dicen que Dios de una u otra manera nos hace la vida, eso es estoico y los cristianos lo asumen. Ese es el asunto, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos que la primera etapa de la filosofía medieval, chicos, se llama la patrística, época de los denominados padres de la iglesia. Patrística viene de pater, justamente. Ellos van a intentar sistematizar, juntar, organizar y plantear una defensa de lo que llamamos hoy cristianismo. Todo lo que sabemos sobre el bautismo, la comunión, la Trinidad, la importancia de Cristo como nuestro Salvador, lo debemos básicamente a los padres de la iglesia. Ellos asumen en mucho el pensamiento de Platón, son como neoplatónicos. Justino, por ejemplo, que vivió en el siglo II, cristianos, obvio, San Justino, era platónico. Ya te enterarás que Justino lo que hablaba, la trascendencia, ¿no? El hecho de que el alma es inmortal. Entonces Justino decía, ¿por qué la religión de Zeus, de Apolo, de esos demonios, de eso que está bien que se ha destruido? Pues caramba, está bien. No existen. ¿Sabes por qué? Porque eran religiones que no tendían a la verdad, que no tenían razón, que no tenían logos. Recuerda que en griego razón es logos. Y por eso han fracasado. En cambio, nosotros, los cristianos, tenemos a logos, tenemos a la razón encarnada que es Cristo. Y por eso existimos y por eso estamos. Yo desde joven siempre he estado buscando la verdad y lo encontré en el cristianismo. Y por eso que el cristianismo es la verdadera y genuina filosofía. Por cierto, Justino murió decapitado, maestro. Pero también está un hombre que intentaba como que poner a un costado a la razón, como que no le gustaba la razón, no le gustaba el asunto de la filosofía. Es un hombre del siglo III, un romano, Tertuliano. Cristiano también, obvio, todos son cristianos. Tertuliano tiene una frase, mejor que lo diga Tertuliano. A ver, Tertuliano plantea. Y el amigo Tertuliano dice, yo planteo mi sentencia, creo, porque es absurdo. Oye, Tertuliano, qué raro, no entiendo, ¿cómo eso creo que porque es absurdo? Tú no entiendes, pues hijo, pero mi frase es, creo, porque es absurdo. Por ejemplo, nunca falta por ahí personas, que se creen muy sabios, usan su razón, todo lo quieren racionalizar. Y leen nuestra religión y se encuentran con cosas como Dios o Cristo transformó el agua en vino. Y esa gente se burla y dice,
Ay, qué tonto, qué ridículo los cristianos. ¿Cómo van a hacer que el agua se haga vino? Ay, eso es ilógico, eso es absurdo. Y yo, Tertuliano, me río y digo, estos pobrecitos. Justamente, hijo, justamente, sabiondo, yo creo en eso. Creo porque es absurdo a tu lógica mediocre. Nunca falta otro que por ahí dice que se burla de mi religión, siempre se burlan. Y dicen, ay, estos cristianos diciendo, un señor se murió y luego resucitó. ¿Cómo es posible? Eso es ridículo, eso es absurdo, eso es tonto, ilógico. Y yo, Tertuliano, de nuevo me río en este pobre infeliz. Le digo, tú eres un sonso, te crees sabio porque esa es tu razón. Justamente por eso creo, pues, creo porque es absurdo. La razón es mediocre, la razón es limitada, la razón es inferior, la fe es superior, es lo único que vale. Lo digo yo, Tertuliano. Mientras que Tertuliano tenía esa frase, creo porque es absurdo, la razón más allá, que es algo inferior, y la fe es superior, y conmigo, el señor San Agustín de Hipona, que vivió en la época en la cual Roma estaba en plena decadencia soportando las invasiones bárbaras, plantea lo siguiente. A ver, Tertuliano, tú dices, creo porque es absurdo. Ya, está bien, se respeta tu tesis. Pero ¿no te percatas, amigo Tertuliano, de que el afirmar eso ya implica el uso de la razón o no? Claro, estás argumentando, hijo. Estás en el campo de la filosofía con lo que estás diciendo. Estás empleando la razón, que al fin y al cabo es donde Dios. Tú eres cristiano. ¿Dios te dio la razón o no? ¿O quién te lo dio? No, pues la Dios tiene que ser. Pues entonces la razón es un don de Dios, hijo. Claro de que tú, como hombre, como humano, exiges que la gente te crea. Obvio. Pero a Dios no se le debe entender. A Dios plenamente se le debe creer. En cambio, para ti, Tertuliano, para que la gente te crea, primero debes entenderte, debes explicar bonito, debes hablar con claridad y utilizar la razón. A los humanos, cuando decimos algo, la gente tiene que entendernos para luego creernos. Pero a Dios solo basta para creer y con solo eso entender. Y por ese motivo yo, San Agustín, digo, creo para entender y entiendo para creer. La palabra de Dios debe ser creída en primer lugar y la de los hombres entendida. Y por tanto la razón sirve para nuestra religión, Tertuliano. La razón sirve, la razón debe ser sierva de nuestra fe. El punto de partida, y en eso no cabe duda, porque al fin y al cabo soy cristiano, el punto de partida, el conocimiento es la fe. Pero Dios nos da el don de la razón. Tú, estimado cristiano que me tomas atención, tú sabes matemática, tú sabes física, sabes química. Diría San Agustín, si estuviese vivo, sabes de historia o no sabes. Entonces, San Agustín te diría, ¿para qué sabes tantas cosas? ¿Para ingresar a la universidad, profesor? Está bien, qué bueno. Y tienes que ingresar. Pero tú como cristiano, no solo puedes decir que tu ciencia es para ingresar a la universidad. No, sería incompleto, dijo. Tu ciencia, papito, debe ser para que te enfrentes y los chanques a aquellos que se quieren enfrentar a tu religión, que se burlan de ti, que son ateos y que te dicen, tú cristiano, tú eres loco. Ya, entonces tú dices, yo sé matemática, yo sé biología, yo sé física, yo sé RM. Y con todos esos argumentos, ¡pran! Así de simple, porque también la ciencia, hijo, es un don de Dios. Y por esa razón, para mí, San Agustín, hay verdades absolutas. ¿Cómo no? Yo no soy escéptico. Escéptico es ese pirrón que hablaba tonterías la semana pasada, que decía que nada se puede conocer. Y mejor, ¿sabes qué, hijo? Hay que traer a Pirrón, que venga Pirrón acá. Adelante, Pirrón. ¿Te acuerdas la semana pasada? Ven para un repaso con los chicos. Toma la atención. Y Pirrón dice, muchas gracias, Agustín, muchas gracias. Gracias, muchachos, que lo están viendo acá por estas pantallitas. Yo soy Pirrón de Elis, acordarás de mí, representante del escepticismo antiguo. Y yo te dije la semana pasada que quieres ser feliz. Cállate la boca. No digas nada, porque nada se puede saber. Todo está en permanente cambio. Nada se puede saber con certeza. De todo se puede dudar. Entonces no te angusties, hijo. Cállate la boca
y solo así serás feliz. Eso te lo dije yo, Pirrón de Elis. ¿Tú qué dices, San Agustín? Porque parece que te quieres enfrentar. Y San Agustín dice, claro, pues Pirrón, mira, yo soy cura, ¿ya? Pero más que cura, hijo, yo soy filósofo. Y como filósofo, digo que lo que tú dices es una barbaridad y media. ¿Y por qué lo que yo digo es barbaridad y media, San Agustín? ¿Sabes por qué? Piénsalo, y piénsalo conmigo, maestro. Recuerda que eso te lo dije desde la primera clase, ¿no? Uno aprende filosofía filosofando. No solamente escuches y estés, no, sino también intenta hilar el asunto con tu cabeza. Recuerda que la razón es un don de Dios. Entonces vamos acá a refutar a este Pirrón, ¿ya? ¿Qué dijo él? Nada se puede conocer, nada se puede saber. Ya, está bien. Perfecto. Ahora pensemos, filosofemos. Pero si yo voy a hablar en primera persona, pero si yo digo, nada se puede saber, nada se puede conocer, es mejor dudar de todo, ¿ya? Pero eso encierra una verdad, ¿ah? Eso encierra una certeza. Sí, claro, una verdad absoluta, una verdad indubitable, una verdad que ningún escéptico, ningún Pirrón me puede refutar. Que soy alguien que está afirmando eso, ¿o no? Claro, si yo digo que nada se puede conocer, que de todo se puede dudar, eso encierra algo, que soy alguien que está afirmando eso, que soy alguien que duda, que soy alguien que piensa. Por tanto, si dudo, soy. Si pienso, soy. Si me equivoco, soy. Entonces, no cabe duda, Pirrón, que soy alguien. Eso es una verdad absoluta, así que vete, ¿ya? Vete. No quedar con los chicos nomás. Todas las barbaridades. Entonces, hay una verdad, que soy alguien. Ahora, pero la pregunta es, ¿y quién es ese alguien? Sigamos filosofando entonces. Pero no cabe duda que soy alguien. Pero ¿quién soy yo? Por ejemplo, si soy alguien que duda, ¿las orejas dudan? No, pero una oreja va a dudar, profe. ¿Los pelos dudan? No, pues, profe. ¿Los cachetes dudan? Menos. O sea, ¿el cuerpo duda? No, pues el cuerpo no duda. Si el cuerpo no es el que duda, ¿quién es el que duda? Si no es el cuerpo, Franco, la razón, la mente, el alma. ¿Verdad? El alma. Entonces, no cabe duda de que soy alma, de que soy mente. Entonces, la verdad, la certeza está aquí, en mi interior, dentro de mí. Y en ese punto yo, San Agustín, recibo mucha influencia de un filósofo. Estamos en el plano de la filosofía. Y mira cómo con eso estamos intentando defender a nuestra religión cristiana. En ese punto yo me parezco mucho a un filósofo que te conté la semana pasada o en semanas anteriores, que se murió bebiendo la cicuta, Sócrates. ¿Qué habla Sócrates, Juan? ¿Te acuerdas de Sócrates? ¿Te acuerdas? Habla Sócrates. Tú si eres mi amigo, eres lo máximo, Sócrates. Yo sí soy hincha tuyo, Sócrates. Y Sócrates dice, gracias, San Agustín, muy amable por decir que tú eres hincha de nosotros los griegos, sobre todo de mí. Es cierto, yo, Sócrates, acuérdate, compañero estudiante, yo, Sócrates, considero que la sabiduría se encuentra en el alma. Considero que la virtud está aquí adentro, que estamos preñados de sabiduría, una sabiduría universal y perfecta. Eso lo dije yo. ¿Tú qué dices, querido amigo San Agustín? Y San Agustín dice, al 200%, hijo, estoy de acuerdo contigo, plena y completamente. Yo también considero que de un otro modo estamos preñados de virtud. Y como tú lo dices, esa virtud es universal y perfecta. Pero hay algo que tú no respondes y yo sí. Si esa virtud es perfecta, razonemos, si esa virtud que está en nuestra alma, ese bien que está en nuestra alma es perfecta, pues tuvo que haber sido proporcionado por un ser perfecto. Entonces, es Dios quien me da esa virtud, es Dios quien me ilumina mi alma y me da valores, me da conocimientos, me hace orientarme hacia el bien. Todos buscamos el bien.
Todos. Y vas a decir que no, desde el flojito hasta el chico aplicado. Todos. O a alguien le gusta el mal. O sea, no. A todos nos gusta el bien. Todos buscamos la verdad. O no. Tú no dices, quiero saber la verdad. ¿Me quieres o no? O no. Tú no dices, no quieres la verdad del conocimiento. Profesor, ¿cuál es la clave de la pregunta 20 de química? O no. ¿Tú no quieres saber la verdad? ¿Cómo está el Perú? ¿Cuántos infectados hay? ¿O no? Todos queremos la verdad. Todos no nos gusta la lealtad. No nos gusta la amistad. Entonces todos buscamos algo. ¿Y quién nos dio esa virtud que está en nosotros? Dios. Dios nos da por iluminación esa virtud que está en nuestra alma. Entonces, chicos, como estamos diciendo, San Agustín considera de que la razón busca defender a la fe. San Agustín se opone al escepticismo de Pirrón al considerar que sí es posible tener una certeza, la certeza de que soy alma. En ese punto, San Agustín se parece a Sócrates. Tanto Sócrates como Agustín consideran entonces que la verdad está en el alma, que la virtud está en el alma. Pero Agustín responde de que esa virtud debe ser proveída por un ser perfecto, ya que la virtud es perfecta. Ese ser perfecto no es otro que Dios. Dios nos da valores, Dios nos da la virtud, Dios nos da el conocimiento y lo que hace la razón es defenderla. ¿De acuerdo? Entonces, para San Agustín, el punto de partida del conocimiento, recalco muchachos, es la fe. Arrancamos por lo que dice la Biblia y luego lo que hace la razón es sustentarla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el dogma? Dogma es verdad absoluta. ¿Qué dice mi religión cristiana católica? Dios crea el mundo. Dios es perfecto. ¿Y si es perfecto, cambiará? No, obviamente, ¿no? Por tanto, Dios, vamos a decirlo en cristiano, en criollo, ¿cambiará de voluntad? No, profe, no puede cambiar de voluntad. Entonces, si no puede cambiar de voluntad, no es posible que alguien diga, profesor, ¿qué pasa, joven? ¿Qué hacía Dios antes de la creación? Parece una respuesta posible de ser respondida, pero si lo pienso mejor, eso implica cosas bien feas para la religión. Porque si yo respondo a la pregunta, ¿qué hacía Dios antes de la creación? Eso implica que Dios hacía algo antes de crear el mundo. Lo que significa entonces que Dios cambió de voluntad. En un momento no creó el mundo y en otro momento creó al mundo. Pero eso no es posible tratándose de un Dios. Dios es perfecto y no puede cambiar. Es como decir, ahorita estoy trabajando y más tarde estoy viendo televisión, ¿no? Y cuando veo televisión cambio de canal. Veo América Noticias, luego veo pues Canal N. Pues cambio de voluntad. Al fin y al cabo soy un ser imperfecto. Pero eso no puede ocurrir en un Dios. Además, mi cambio de voluntad ocurre dentro de un tiempo. Ahora estoy trabajando y más tarde viendo televisión. Pero eso es propio, profesor, de un humano. No es propio, puede ser hasta de un animal, quizás, ¿no? Que puede cambiar de gusto. Pero de un Dios no puede ser. Entonces, San Agustín, como es un genio, responde de esa manera. A ver, vamos de nuevo, hijo. Arrancamos de la fe. Dios crea el mundo. Ya, hasta ahí es claro. O sea, Dios crea todo, ¿o no? Sí, razone conmigo. Y si Dios crea todo, entonces, ¿crea también al tiempo o no? Claro, crea el tiempo. Y si Dios crea el tiempo, razone, por tanto, Dios está dentro del tiempo o fuera del tiempo. Si Dios crea el tiempo, Dios tiene que estar, profe, fuera del tiempo. Por tanto, ¿Dios es temporal o atemporal? Entonces es eterno. Por consiguiente, en Dios no hay una temporalidad donde cambia de voluntad. Falta, no he acabado. Entonces, Dios crea el tiempo, crea todo. Por tanto, si Dios crea todo, inclusive al tiempo, cuando no había creación, ¿había tiempo? Cuando no había creación, ¿había tiempo? Pero profe, cuando no había creación, no había tiempo. Y si no había tiempo, ¿podría haber un antes?
No, profe, porque antes es una forma temporal. Y al no haber tiempo, no hay antes. Conclusión final, entonces uno puede preguntarse sobre qué había antes de la creación. En efecto, San Agustín, esa pregunta es absurda. Ahí estaba. Tú no puedes preguntar eso, pues es una barbaridad. ¿Ya? No digas esas cosas, es una barbaridad. Tú no puedes preguntar. Y por cierto, yo, San Agustín, soy una persona de mal carácter. A mí no me gusta mucho que me pregunten. Nunca falta personas que decían, oye, San Agustín, ¿qué pasa, hijo? ¿Y qué hacía Dios antes de la creación? Hoy no has entendido la clase. Te estoy diciendo que Dios crea todo, crea el tiempo. Al no haber creación, no había tiempo. Por tanto, no hay antes. De ahí que tu pregunta no vale. ¿Ya? Ya, está bien, Agustín, está bien, está bien. Otra pregunta. Ay, qué más pesado. Dime, ¿qué quieres, oye? ¿Y qué hacía Dios antes de la creación? ¿Sabe qué estaba haciendo, hijo? Estaba preparando el infierno para gente que preguntara como tú. ¿De acuerdo o no? Así que no preguntes eso. Cuando Dios crea, crea todo. Y de esa manera se fundamenta el dogma de que Dios es perfecto y no puede cambiar. ¿Quién tiene tiempo, profesor? Usted, yo, el compañero, el señor que maneja su carro en la calle. El hombre tiene tiempo. ¿Y sabes cómo te das cuenta de eso? Porque tú puedes pensar en tu pasado y tú puedes avisorar tu futuro, ¿no? Tú no te imaginas cuando estés en la universidad estudiando. Tú no te acuerdas cuando eras un niñito. Ese es el asunto. Quien tiene tiempo es el hombre, puesto que Dios inserta el tiempo en nuestra alma. Dios no, Dios es atemporal. Entonces, hay que tener en cuenta de que nosotros los cristianos tenemos como tarea la defensa de la fe. Pero, de nuevo, esa defensa se hace a través de la razón. Pero la partida, el inicio, el arranque es la fe. Porque nunca faltan personas, siempre molestosas, que están diciendo cosas como, oye, San Agustín, tú que eres cristiano, ¿por qué Dios permite que el hombre sufra? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué la gente se muere? ¿Que acaso, cómo es posible que un Dios, porque tú lo has dicho, Agustín, tan bondadoso permite tales cosas tan feas? Entonces tu cristianismo no sirve, es mentira. Y yo, como defensor de la fe, pues no puedo quedarme con los brazos cruzados, y tú tampoco. Entonces yo digo, bueno, vamos a respetar lo que tú dices, estimado compañero. Partamos de nuevo por lo que dice la Biblia. Y partamos por la lógica. Entonces, veamos. Dios, al ser Dios, por definición, es un ser, y me ayudas, compañeros, me ayudas, es un ser imperfecto o perfecto. Perfecto. Ya. Dios es perfección pura. Y si Dios es perfecto, presenta las peores o las mejores cualidades. Las mejores cualidades. ¿Y qué es una mejor cualidad? ¿La existencia o la no existencia? Una mejor cualidad, profesor, es... me tranca. La existencia o la no existencia. Ya, otra, lo mantengo, es como decir, ¿qué es mejor? ¿El algo o la nada? El algo, profe. Claro, pues, el algo, la existencia. Tú no dices a tu enamorado, peor es nada. Algo es algo, peor es nada. Claro, porque mejor es el algo más que la nada. Nada. ¿Sí o no? Porque mejor es el algo, profe. Por tanto, ahora sí, ¿qué es mejor? ¿La existencia o la no existencia? La existencia. Por tanto, Dios posee la cualidad de la existencia. Y si Dios posee la cualidad de la existencia, Dios existe. Ajá, buena, maestra. Otra, ¿ya? Si Dios posee las mejores cualidades, ¿qué es una mejor cualidad? ¿El bien o el mal? El bien. Por tanto, Dios es bueno. Bandosa. Tercera. Si Dios posee las mejores cualidades, ¿qué es una mejor cualidad? ¿La opresión o la libertad? La libertad. Por tanto, Dios es libre. ¿Listo o no? Ya está. Ese es Dios. Libertad pura, bondad absoluta y suprema existencia. Ese es Dios. Agarramos la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Dios, Génesis, ¿no? Génesis, capítulo 2, ¿no? Dios crea al hombre a imagen y semejanza. Por tanto, nuestra alma, recuerda que somos alma, hace un rato lo comentamos, nuestra alma es semejante ¿a quién? A Dios. Por tanto, si el alma, tu alma, mi alma, es semejante a Dios, y si Dios es libre, entonces nuestra alma es libre para acercarse a Dios o para
Ajá, sí, pues, tú lo estás diciendo, no yo, alejarse de Dios. Cuando se acerca a Dios, el bien. Cuando se aleja de Dios, pues el mal, el pecado. A ver, dilo tú, hijo. Entonces, ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? Porque decidimos ¿qué? Alejarnos de Dios. ¿Y por qué decidimos alejarnos de Dios? Porque poseemos libertad. ¿Y por qué poseemos libertad? Porque somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo que hay no son cosas malas. No, eso es ridículo. Dios es el supremo ser, absoluto. Y lo que se opone al ser sería el no ser, ¿o no? Razone conmigo, el ser se opone al no ser. Y si el ser es el supremo bien y existe, el no ser sería el supremo mal, pero no existiría. Entonces no hay cosa mala, no hay una sustancia mala. Lo que hay es un progresivo alejamiento de Dios. Como el foco de luz que está prendido, y las cosas son más claritas mientras más cerca están del foco, mientras más lejos es más oscuro. San Agustín lo saca clarito del neoplatonismo, como te comenté, que Dios es uno y Dios genera todo. Y lo más lejanos a Dios, obviamente, es menos perfecto, menos bueno, pero no es malo plenamente. Entonces yo, el hombre, puedo elegir acercarme a Dios a través de mi alma o alejarme de Dios con mi cuerpo cochino. Ese es el asunto. Entonces, para San Agustín, la causa del pecado no es Dios que nos castiga, no, sino es que nosotros decidimos alejarnos de Él. Esa es la famosa teoría de San Agustín del libre albedrío. Y San Agustín es santo, de hecho, por todo lo que plantea, ¿no? Bien interesante, bien lógico, bien defensor de la Iglesia, ¿no? Pero también San Agustín es santo por su vida, por lo que él significa como ser humano. Entonces, nuestro amigo San Agustín, que hoy nos acompaña en esta mañana, para ustedes, nos va a contar algo de su vida, para que más o menos te des cuenta de la importancia de esta, ¿no? Y es así, ¿no? Creo que para el cristianismo, de seguro muchos de ustedes lo saben, más que una teoría filosófica, ¿no? Es la experiencia de vida, como se dice, ¿no? Cómo el cristianismo nos hace cambiar, ¿no? ¿Quién no ha escuchado eso? Cristo me hizo cambiar, ¿no? Y San Agustín no es la excepción, ¿eh? A ver, habla Agustín, cuéntanos algo de tu vida. Y Agustín dice, muchas gracias, profesor Ortega, muchas gracias por siempre darme un espacio acá para hablar con los muchachos. Es cierto, mire, te voy a contar mi vida muy de frente, ¿eh? Mi papá fue un soldado romano, creía en Zeus, en esas cosas despreciables que ya San Justino Mártir lo había choteado. No vale eso. Pero quien yo tuve un profundo amor fue por mi madre, por Mónica. Mi mamá Mónica, y por eso ahora es Santa Mónica, fue la que me orientó al cristianismo. Tanto así que ella insistía, un poco cargoseaba conmigo. Mi mamá me decía, Agustincito, vamos a la iglesia. Y yo un poco malcriado decía, ay, qué aburrido, mamá, la iglesia. No, ay, no, qué aburrido, el cura me da sueño. Y mi mamá insistía, vamos, Agustín, no seas malito, acompáñame. Y yo, porque amaba a mi madre, como debe ser, obviamente, decía, ya, mamita, porque te quiero mucho, vamos a la iglesia. Porque te adoro, vamos a leer la Biblia, como tú me lo pides. Pero yo en el fondo no quiero, ¿ya? Aburre esas cosas, el cristianismo, la religión, ay, qué sueño eso. Y así estuve, hijo mío. Me orienté al cristianismo por el amor que mi madre sentía hacia mí. Tanto así que cuando tuve tu edad, me gustó estudiar muchísimo. Me gustó estudiar bastante. Sabía muchísimo de filosofía, literatura, física, química. Era un bravo. Cuando tenía tu edad más o menos, claro que sí. Chanconazo era yo. Y me llené de soberbia. Me creía lo máximo, el sabión del saberlo todo. Humillaba a mis compañeros, me creía lo máximo. Mis compañeros me decían, oye Agustín, tú te crees lo máximo. Y yo, sí pues, soy un estudioso, soy un hombre inteligente, tú eres un flojito, no sabes nada. Su Agustín, por cierto Agustín, te fregaste porque hoy día hay examen de física. Y yo, soberbio, decía, examen de física, por favor. Yo hago las preguntas si quiero, ¿ya? Así que normal, yo sé todo, vas a sacar 21 y tú no vas a sacarse los 4 como siempre tú. Y así estaba yo, creyéndome lo máximo.
Pero así pasaron los años y sentía que mi alma estaba vacía. Algo que ahora me avergüenzo, algo que ahora repudio y que no sé si contarte porque me da vergüenza y se me cae la cara al contarte lo que te voy a contar. Porque durante muchos años yo, creyendo que eso era lo correcto, me sumergí en la vida sensual, sexual, manosona. Paraba de juerga en juerga con las muchachas traviesas. Así, y me gustaba eso. Y luego de la juerga yo me despertaba y decía, ¡ah, qué hice! Oh, ¿qué hice de nuevo? Y otra vez caía. Y así estaba, una vida media dual. Yo me quedaba estudiando los sábados en las noches. Y en ese momento que estudiaba, porque yo creía, ¿no? Yo era soberbio y decía, hoy no salgo, pues, no salgo. Además, yo puedo conmigo mismo. La semana pasada sí me juergué, pero hoy no salgo, me voy a quedar estudiando. Yo puedo, no estoy de nadie. Pero cuando yo estudiaba, aparecía el diablo a tentarme. Y el diablo decía, Agustín, yuju, vamos a la juerga. Y yo, no, vete, Satanás, fuera, Satanás, yo puedo. No voy. Ya pues, Agustín, vamos a la juerga con la muchacha. Y así me tenía, no, por favor, vete, Satanás, vete. Pero caí en la tentación y decía, ya bueno, vamos, diablo, a la juerga. Un ratito más no hace daño. Y así estaba. Y así, perdido en mi certidumbre y en mis juergas, conocí a un grupo de personas que preguntaron una vez en un examen de admisión, a un grupo de personas llamados los maniqueos. ¿Los maniqueos, profe? Sí, los maniqueos. Acuérdense ese nombre, los maniqueos. Mejor escuchemos a los maniqueos. Yo, Agustín, perdido en mis juergas, en mis borracheras, creyéndome incapaz de solucionar de este problema, le consulté al maniqueo, querido maniqueo, quiero que me ayudes. Y los maniqueos decían, ¿qué pasa, Agustín, que tienes hijo? Maniqueo, por favor, ayúdame. Si Dios me ama, ¿por qué sufro y caigo siempre en la tentación del diablo y no puedo superar este periodo de juerga? Y el maniqueo me decía, es que Agustín, estás equivocado, papito. Es que no hay un solo Dios, hay dos dioses. ¿Dos dioses, maniqueo? ¿Cómo es eso? Efectivamente, hijo, hay dos dioses, la luz y la oscuridad. Y los dos dioses viven en tu alma. Y los dos se enfrentan, de tal manera que cuando tú estás estudiando tranquilamente en tu cuartito, el Dios bueno le está pegando al Dios malo. Pero cuando estás en la juerga o a punto de caer en la tentación, es porque el Dios malo le está sacando el ancho al Dios bueno. Así es, Agustín, así es la vida. La culpa no es tuya, la culpa es de los dos dioses que pelean en tu alma. ¡Ah, qué bonito! O sea, la culpa no es mía. ¡Qué bacán! Ya me siento mejor. Entonces, bueno, pues son los dioses que se pelean en mi alma. Gracias, maniqueo. Y me hice maniqueo. Mamá Mónica, ¿qué pasa, Agustín? Siempre en la juerga. Mamita, es que la culpa no es mía, la culpa es del Dios malo que le gana al Dios bueno. Así que me voy de juerga. Chao, mamá. Ah, por cierto, ya no soy católico, soy maniqueo. Chao. Y así me hice maniqueo hasta que de juerga en juerga, creyendo que el Dios malo le gana al Dios bueno, llegué a la ciudad de Milán, en Italia. Yo, por cierto, vivía en la ciudad de Tagaste, en el África. Viajé, me hice famoso, pero metido en las borracheras, en ser mujeriego, y llegué a Milán. Y yo, tirado en el suelo como un borracho, fui descubierto por un hombre que me identificó, un cura que se llamó Ambrosio de Milán, y me vio. Oye, ¿este no es el famoso Agustín? Mira cómo está, un desastre, ¿qué es esto? ¡Qué vergüenza! Oye, Agustín, y yo tirado como borracho, ¿qué pasa? ¡Salud por eso! Agustín, tú eres un hombre sabio, ¿qué haces en esto? Ven, vamos a mi casa, te voy a dar ropita para que te laves, que cambie bonito y vamos a conversar. Y gracias a Ambrosio de Milán, mi vida cambió. Me enseñó verdaderamente la filosofía y entendí que la verdad no puede ser dos, que la verdad es una sola. De tal manera, de ese momento me di cuenta que el maniqueísmo me había engañado, que no había dos dioses, que Dios es uno y que de esa manera la verdad está en Él. Tanto así que a los 33 años de edad, ya grande, después de haber tenido una vida muy disipada, me bauticé. Recién me hice cristiano verdadero a esa edad.
Y mi mentor, Ambrosio de Milán, que por cierto repito es San Ambrosio, porque por él también yo me cambié, me dijo: oye Agustín, ya eres un hombre grande, sienta cabeza, cásate, ten tu esposa, tus hijitos. Y le hice caso, me casé y tuve a mi chamaquito, mi bebito. Pero pasaron los años, tuve casi 40 y me di cuenta que mi verdadera vocación era el llamado de Dios hacia el sacerdocio. De ahí que me hice sacerdote a los 38, 39 años de edad, y en la vida monástica necesitaban un obispo en la ciudad de Hipona, al norte de África, y sentí que Dios me llamaba a que sirva en ese ministerio. Es así que aquí me tienes como Agustín de Hipona, el obispo del norte del África, defensor de la iglesia, pero sobre todo vivo ejemplo de que Dios cambia. Entonces, si bien es cierto, yo decidí irme al pecado, irme a la juerga, valga la redundancia, por mi libertad, yo no pude salvarme solo, no pude redimirme solo. Tiene que venir Dios a llevarme hacia la libertad. Yo, por no cuidar mi salud, me puedo enfermar, pero una vez que estoy enfermo, tiene que venir un médico a decirme: señor Ortega, tienes que curarse, ¿o no? Claro, del mismo modo, Dios, al dar cuenta de que el hombre decidió pecar, planifica la historia de la humanidad, de tal manera que todos estos sucesos que hemos hablado son sucesos que Dios permitió con el propósito de salvar al hombre. Tú que has leído el Antiguo Testamento, te das cuenta que el Antiguo Testamento son una serie de relatos preparando al hombre para la llegada de Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret murió, resucitó, subió a los cielos, pero prometió volver. Por tanto, esta segunda etapa de la historia es una etapa de la historia que también Dios lo prepara con el propósito de la segunda venida de Jesús de Nazaret, venida que será muy pronto. Entonces, está bien que Roma caiga, está bien que sea azotada por los bárbaros, porque sobre las ruinas de esa ciudad vamos a edificar nuestra iglesia. Va a triunfar la ciudad de Dios frente a la ciudad terrenal. Es así, chicos, como te das cuenta, que San Agustín estaba muy seguro, como muchos de su época en realidad, muchos de su época, de que la caída de Roma, su derrota y el posterior triunfo de la institución católica vendría a ser como una suerte de renovación de la historia, como una nueva etapa de la humanidad, como el triunfo de la ciudad de Dios. Esa tesis, hasta ahora vigente, recibe el nombre de providencialismo. Bien, chicos, entonces, hemos estado viendo en esta primera parte el periodo de la patrística. Recuerda que el cristianismo tiene como fuentes el neoplatonismo, el estoicismo. La patrística y la escolástica son dos momentos de la filosofía medieval. La filosofía medieval se caracteriza por intentar compatibilizar el dogma cristiano con los argumentos lógicos que nos da la razón, con la ciencia. En la patrística encontramos a San Justino, que afirmaba que el cristianismo es la verdadera filosofía, Tertuliano, que rechazaba la razón, y el más importante, San Agustín de Hipona. Él intenta juntar fe y razón al sostener que la razón es sierva de la fe. San Agustín considera de que la verdad nos da Dios a través de iluminación, nos llena de conocimientos en el alma, conocimientos que se aceptan por fe y se defienden por razón. Agustín además sostiene de que Dios no cambia, crea todo y crea también al tiempo. Dios es atemporal y a la vez eterno. Y por tanto no cabe preguntarse sobre sucesos supuestos anteriores a la creación, porque eso sería un ataque a la fe. Entonces también San Agustín considera de que como Dios es perfecto, existe, es bueno, y por tanto Él no crea el mal. El mal no es una cosa, no es algo que existe, que está ahí, ¿no? Como una mesa, como una silla. Lo que pasa es que hay una gradación de seres, desde Dios hasta las cosas. El hombre está en medio, porque el hombre es cuerpo y alma. Si el hombre decide acercarse a Dios, lo hará a través del alma y cometerá actos buenos. Si el hombre decide alejarse de Dios, usará su cuerpo y cometerá actos malos. Por eso pecamos, porque decidimos alejarnos de Dios. Pero el hecho que hayamos pecado
no significa que Dios nos abandona. Dios busca salvarnos. Por eso que Dios planifica la historia de la humanidad, haciendo que al final de la historia los que siguen a Dios, los que siguen al bien, triunfarán a los que siguen el mal. Y eso significa sobre todo el triunfo de la iglesia frente a Roma. Entonces Dios permite que la historia siga un proceso ascendente hacia una sociedad verdaderamente libre y feliz. Y esa es la primera etapa del pensamiento de Agustín y también del pensamiento patrístico.